¿Cómo está toda esa pandilla youtubera, toda esa banda? Sí, bueno, y aquí me tienen de regreso haciendo otro nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo conectar Java con MySQL para poder actualizar datos. Así que comencemos. Antes que nada les voy a explicar lo que son las columnas y las filas y cómo se van enumerando cada una de estas en una tabla. Entonces una columna son las que están en posición vertical, son las que van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. O sea, esta es una columna y de usuario es una columna, y esta columna la vamos a identificar como la columna 0. Nombre es la siguiente columna y esta es la columna con el número 1. Apellido es la columna número 2 y edad es la columna número 3. Es como, imagínense como si fuera un arreglo, ya que un arreglo se comienzan a contar las posiciones desde 0. Entonces esta sería 0, 1, 2 y 3. Una fila son las que están en posición horizontal y es la que se encarga de juntar todos los datos de todas las columnas haciendo referencia a una misma ID. Es decir, que esta sería una fila que tiene concatenado, se puede decir así, concatenado lo que es el nombre, un apellido y una edad. Entonces una fila, todo lo que se ponga en azul es una fila. Y esto sería, entonces sería la fila número 0, igual que un arreglo, se comienza a contar desde la posición 0, 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Entonces lo que hice fue agregar dos botones, uno que se llama editar y otro actualizar. El botón editar se encarga de mandarme, cuando selecciono una fila, se encarga de que todos los datos que tenga esa fila se regresen a las cajas de texto para que así se pueda hacer la modificación y actualización de los datos. Como pueden ver, voy a seleccionar la fila número 3, doy editar y como ven me lo regresa a las cajas de texto para que se puedan ser modificadas. Y el botón actualizar se encarga de guardar ya los datos actualizados de nuevo una base de datos y las muestra en esta tabla. Así que vamos a ver el código del botón editar. Lo que hice fue crear una variable que se llama de tipo int número fila. Se llama número fila y es la que se va a encargar de almacenar el número de fila que seleccionemos mediante el método getSelectRow. Esto quiere decir que seleccionamos una fila en una tabla y le vamos a obtener ese número de fila que le corresponde y la vamos a guardar aquí. Después hice una condición if donde vamos a poner si número de fila es distinto de -1, entonces que haga lo siguiente. ¿Por qué -1? Porque como les dije vamos a empezar a contar desde la posición 0. Entonces, ¿por qué -1? Pues obviamente que 0 es mayor que 1 y eso hace que lo identifique al número 0 como si fuera un número válido. Por eso le puse -1. Entonces lo que sigue fue que vamos a utilizar las cajas de texto, las mandé a llamar mediante el método setText. El método setText se encarga de imprimir texto en las cajas de texto o en los text field. Es lo que hace setText. Y adentro de los paréntesis de setText puse lo siguiente: mandé a llamar a mi tabla .getValueAdd. ¿Qué quiere hacer? O más bien, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es identificar la posición de las casillas de la fila y capturar el dato que está almacenado en esa casilla para que después lo mande a la caja de texto y lo muestre. Entonces lo que hace getValueAdd es lo siguiente: supongamos que el número de fila seleccioné la fila 0. Entonces el número de fila tiene un valor de 0. Y aquí entonces en todas que tengan número de fila tendrían el valor 0. Entonces lo que hace es, el primer renglón que es lo que quiere decir aquí adentro es este número de fila vale 0, entonces sería 0,0. Y nos vamos a nuestra tabla y es como un plano cartesiano, imagínense. ¿Cuál es la posición 0,0? Entonces sería, esta es la columna 0. Esta es fila 0, columna 0. Entonces me estás haciendo referencia a esta casilla, la que tiene 001. Ok, la convierto en string y la voy a mandar a que se muestre en la caja de texto de 1, que es esta. Ok, entonces pasa a la siguiente fila, que sería esta. Y hace lo mismo, número de fila sigue valiendo 0. Entonces sería fila 0, es esta, la fila 0. Pero columna 1, entonces esta ID de usuario es columna 0 y la columna 1 sería nombre, entonces sería 0,1 y hace referencia al nombre de Máximo.
y por eso, entonces máximo se va a mostrar en la caja de texto 2, se va aquí, y así sucesivamente. El tercer renglón, que es este, sigue valiendo 0, entonces sería, bueno, sigo en la posición 0 de filas, pero en la columna número 2, entonces esa es la columna 0, esta es la columna 1, esta es la columna 2, me posiciono aquí y voy a capturar lo que dice décimo, lo muestro en el text field 3, que es este. Igual con lo mismo unidad, número 0,3, este sería 0,3, es el 55 y doy a editar, y como ven, hace lo que le estoy diciendo. Y por último este renglón que dice otra vez textfield 1.set editable, está en falso. Esto lo que hace es bloquearme la caja de texto número 1 para que ese dato no se pueda modificar, ya que regularmente en las bases de datos, cuando se manejan las IDs, esas IDs casi no se modifican. Por eso la puse bloqueada, pero que si me la muestra, o sea, no la podemos modificar para nada. Aunque seleccionemos, no se puede. Las demás sí, pueden ver. Y bueno, eso es lo que hace botón editar. Y ya que hayamos actualizado nuestra tabla, vamos a darle en el botón actualizar para que la actualización se guarde en la base de datos y se muestre en nuestra tabla la nueva actualización. Así que os voy a explicar el de botón actualizar. Bueno, aquí lo quise igual mandar llamar mi clase conexión, y ya saben que es esta, con mi método, mi función conexión, que es esto. Lo que aquí, aquí hice mi variable string SQL, que se encarga de guardar la sentencia SQL, pero para actualizar los datos. Es update datos, esta es la tabla, set nombres, set que hace referencia a las columnas de la base de datos, de la columna nombre, apellido y edad. Entonces le puse textfield 2.getText, o sea, lo que ingresemos de nuevo, lo que se actualice en las cajas de texto, las va a capturar con el método getText, como ya les he explicado en otros videos. Los captura y los va a mandar a la base de datos a donde corresponde. El textfield 1 hace referencia a la columna nombre, o sea, captura lo que esté en el textfield 2 y lo va a actualizar o lo va a guardar nuevamente en la tabla nombre, como pueden ver. Más bien como van a ver más adelante. Y así sucesivamente. Igual textfield 3, lo que se captura en el textfield 3 se va a almacenar en la base de datos en la columna apellido. Le ponemos hot. Y edad igual textfield 4, que es este, le vamos a poner 55. Entonces aquí le puse la condición donde id de usuario, o sea, donde el id de usuario sea el mismo, por eso está bloqueado este. O sea, como no vamos a modificar el id de usuario, obviamente va a hacer referencia a la misma fila en la base de datos que estamos modificando nosotros. Por eso le puse con la condición where, en donde id de usuario valga, supongamos 002, o sea, solamente va a modificar los tres parámetros o los tres atributos que son nombre, apellido y edad, haciendo referencia a la ID que tiene esa fila. O sea, las demás cajas de texto o los demás atributos se van a modificar, menos el de ID usuario. ¿Por qué? Porque está bloqueado y ese nosotros no lo podemos modificar. Es lo que hace esa sentencia de actualización en MySQL. Y después tenemos lo que es nuestro prepared statement, que como les dije, los prepared statement ayudan a hacer sentencias SQL, pero con parámetros. Como con parámetros cuando nosotros le estamos mandando datos que se almacenen en la base de datos. O sea, estos son nuestros parámetros, los que captura en las cajas de texto. Y lo que vamos a actualizar, esos son los parámetros. Después puse mi PST, PST.executeUpdate, se encarga de actualizar la base de datos con los nuevos parámetros que se mandaron. Después nos va a mandar una ventana que diga que se actualizaron correctamente. Después mandé a llamar mi método llenar tabla, que es la que se va a encargar de mostrarme las modificaciones que se hicieron en la tabla de nuestra interfaz. Y después puse que vamos a cerrar cualquier conexión con la base de datos, que es registro conexión, que es esta. Y ya.
En el caso que haya un error, nos va a mandar a lo que es al catch y nos va a mostrar una ventana con el error que sucedió. Y esto es todo lo que hace el código de actualizar, o sea, se encarga de guardar los datos que se modificaron en la base de datos. Así que vamos a ver el programa en funcionamiento. Bueno, aquí ya lo modifiqué, vamos a ponerle que se llame Jorge Martínez. Bueno, nuestra base de datos, como pueden ver, aquí tenía que se llama Robin Hood y tenía 40 y aquí le puse 55. Y en nuestra base de datos tenemos lo mismo, que estaba Robin Hood 002 con 40. Ahora se tiene que modificar a Jorge Martínez de 55. Doy a actualizar, me dice se actualizó correctamente los datos, doy a aceptar. Y ya como ven aquí me muestra los datos ya actualizados, como pueden ver. Vamos a consultar en nuestra base de datos. Y como ven 002 Jorge Martínez 55 ya se actualizó, ya no está Robin Hood. Ahora vamos a poner aquí editar. Ok, vamos a ponerle Robin otra vez, vamos a regresar Robin Hood, pero en la posición 004. 40 tenía. Voy a actualizar, se guarda en la base de datos, dice que se guardan correctamente, se actualiza y como ven ya nos lo muestra en nuestra tabla 004 Robin Hood 40. Vamos a consultar nuestra base de datos y como ven 004 lo mismo, son los mismos datos. Y así es como se hace una actualización con lo que es Java y MySQL. Espero que les haya gustado, les haya servido. Suscríbete a mi canal, recomienda mi video, checa alguno de mis videos, a ver si alguno te interesa o te sirve. Difunde la palabra de mi canal, así que nos vemos hasta la próxima. Y les mando un saludo a todos mis suscriptores. Así que nos vemos.